¿Podemos compartir sus patatas fritas, señor?, preguntó una madre soltera en la cafetería, sin saber que hablaba con un multimillonario. La lluvia acababa de cesar, dejando la acera resbaladiza y brillante bajo la suave luz de la tarde. Marin entró en la pequeña cafetería junto al lago con una mano sosteniendo a su hijo y la otra aferrando un paraguas plegado y húmedo. La brisa otoñal había enredado su cabello rubio y un ligero escalofrío se aferraba a su ropa. «Vamos, cariño», susurró. Theo, de 5 años, la miró con ojos somnolientos y una sonrisa cansada. Sus pequeñas botas chirriaron suavemente contra el suelo al entrar. Un aire cálido los recibió con el aroma a granos de café tostado y patatas fritas crujientes. Los asientos de fuera estaban empapados, obligando a todos a entrar. Marin escaneó la sala esperanzada. Su corazón se encogió. El único lugar disponible era la mitad de una pequeña mesa para 2 personas al fondo, ya ocupada por un hombre con un abrigo de color carbón. Él estaba sentado solo hojeando una carpeta con un plato de patatas fritas doradas frente a él apenas tocadas. Marin dudó y luego se acercó al mostrador. Pidió un pequeño café con leche y una leche caliente. Abriendo su gastada cartera de cuero, contó las pocas monedas que le quedaban. Dentro descansaban una tarjeta de descuento de supermercado y una foto descolorida de Theo de bebé. Sonrió a la cajera y luego volvió a escanear la cafetería una vez más. La joven barista se inclinó y dijo suavemente: «Puede preguntarle al caballero de allí. Parece amable, educado, tranquilo». Marin dudó, luego se acercó. «Disculpe», dijo suavemente. «¿Le importaría si nos sentamos aquí solo por unos minutos?» El hombre levantó la vista. Sus ojos eran penetrantes pero indescifrables. La estudió por un momento, luego miró a Theo. Sin decir una palabra, asintió y señaló el asiento vacío. «Gracias», dijo Marin, ayudando a Theo a sentarse en su silla. Le entregó su leche, se sentó y sorbió su café tratando de no mostrar lo cansada que estaba. Se sentaron en silencio. El hombre continuó leyendo. Marin le quitó el impermeable a Theo y le apartó el cabello húmedo de la frente. Los ojos del niño se desviaron hacia el plato de patatas fritas. No habló, pero su anhelo era obvio. Marin lo notó. Se inclinó y le susurró algo. Theo negó con la cabeza, un poco avergonzado. Marin volvió a mirar al hombre. Luego, con un respiro, se enderezó. «¿Podemos compartir sus patatas fritas, señor?», preguntó con las mejillas sonrosadas. «Las pagaré. Es que hoy no tenía suficiente para comida». El hombre se detuvo a media página. Levantó la vista hacia ella. Por un momento, no dijo nada. Luego sonrió apenas y deslizó el plato hacia el centro. «De todos modos, saben mejor cuando se comparten», dijo. «Gracias», dijo Marin suavemente. El rostro de Theo se iluminó al coger una patata frita, tomándola con cuidado, como si fuera algo precioso. La sonrisa del hombre se profundizó. Por primera vez en días se sintió real. Marin se levantó para coger servilletas. Detrás del mostrador, 2 baristas se inclinaron el uno hacia el otro. «¿Sabes quién es ese?», susurró uno. «Ese es Ellen Drake, el multimillonario, el tipo de la tecnología. Ese es él». Ellen los oyó, pero no mostró reacción. Exhaló lentamente su débil sonrisa aún en su lugar. Cuando Marin regresó ajena a los susurros, le dijo a Theo: «Da las gracias correctamente, cariño». Theo se enderezó. «Gracias, señor. Es usted muy amable». Ellen miró al niño, luego a Marin. Los estudió durante un largo momento y luego, por primera vez ese día, cerró su carpeta y la dejó a un lado. Comieron juntos al principio en silencio. Luego Theo comenzó a hablar de dinosaurios, de charcos y de su cuento favorito para dormir. Marin lo dejó hablar libremente, sorbiendo su café. Satisfecho, Ellen escuchó. Rió más de una vez, un sonido desconocido pero bienvenido. Cuando la comida terminó, Marin metió la mano en su bolso. «Pagaré nuestras bebidas y las patatas fritas», dijo. El camarero le hizo un gesto de negación. Él ya se había encargado. Marin se volvió hacia Ellen. No se deshizo en cumplidos ni se puso nerviosa. Simplemente asintió. «Lo pagaré»,
Así es como equilibro la amabilidad. Ellen no respondió, pero la forma en que ella lo dijo agradecida no dependiente se quedó con él. Se despidieron sin nombres, sin promesas, solo un plato de patatas fritas compartido y una risa que perduró más que la lluvia. El cielo de octubre era de un gris pizarra opaco y la lluvia caía en finas y constantes líneas que golpeaban suavemente el parabrisas del coche de Ellen, aparcado en una calle tranquila, cerca de una parada de autobús. Él se reclinó en el asiento del conductor, sosteniendo su teléfono entre la oreja y el hombro. A menudo venía aquí para hacer llamadas fuera de la oficina, lejos de las salas de juntas, buscando un momento de paz. La voz de su asistente monótonamente enumeraba reuniones y contratos, pero los ojos de Ellen se desviaron hacia la acera. Fuera hacía frío y humedad, el tipo de día que se te mete en los huesos. Entonces la vio al otro lado de la calle, bajo el estrecho saliente de una marquesina de autobús. Marin estaba de pie con los brazos alrededor de un niño pequeño, Theo. Las mejillas del niño estaban enrojecidas por el frío, su abrigo era demasiado fino para el viento. El cabello de Marin estaba pegado a su cara, sus vaqueros empapados hasta oscurecerse. Estaba calada, claramente helada, pero toda su atención estaba en su hijo. Ellen la observó inmóvil mientras Marin se agachaba y abría una mochila gastada. De ella sacó una bolsa de plástico plegada de la compra. Se la colocó suavemente sobre la cabeza y los hombros de Theo, metiendo los extremos bajo su barbilla. Parecía ridículo como un poncho de plástico, pero el niño sonrió radiante. Luego Marin se quitó su propia bufanda, se la enrolló al cuello de Theo y lo abrazó fuerte. Ella permaneció completamente expuesta, con la lluvia cayéndole por la espalda y la ropa pegada a su piel. La mano de Ellen se movió hacia la manija de la puerta. El instinto le decía que saliera, que ofreciera ayuda, pero se quedó inmóvil. «Si voy ahora», pensó, «ella creerá que es lástima que la veo como alguien a quien salvar». Soltó la manija. Pocos minutos después, unos faros rompieron la lluvia. Llegó el autobús. Marin guió a Theo a bordo. Ellen apagó el motor, cruzó la calle y subió discretamente al mismo autobús, deslizándose en un asiento cerca de la parte trasera. Marin no lo vio dentro. El autobús estaba húmedo y tranquilo, lleno del siseo de los frenos, los chirridos de los zapatos y las ventanas empañadas. Afuera el mundo se desdibujaba gris y dorado y goteando. Ellen se sentó inmóvil con el cuello levantado, observando a la pareja 4 filas más adelante. Theo se recostó en Marin con los párpados pesados. Ella lo acunó frotando círculos lentos en su espalda. Sus dedos estaban pálidos, temblorosos, pero su voz era cálida y tranquila. Luego levantó una mano y formó un conejo con los dedos, con el pulgar doblado y 2 dedos apuntando hacia adelante. Las tenues luces del autobús y las farolas proyectaban sombras en el techo. «Ahí», susurró, «el señor conejo está saltando a la luna». Theo rió suavemente intentando imitarla. Marin también rió, un sonido débil por el frío pero lleno de vida. Estaba temblando, con los labios ligeramente azules, pero sus ojos brillaban. Ellen los observó acurrucados, empapados, cansados, y sintió algo agitarse en su interior. Una parte de su corazón largamente cerrada se abrió. «¿Cómo sigue haciendo eso?», se preguntó. «¿Crear magia en este caos?». En la siguiente parada, Marin levantó suavemente a Theo, ahora dormido. Ajustó la bolsa de plástico que aún cubría su cabeza y luego se inclinó para cargarlo a su espalda. Ellen permaneció sentado. No se movió mientras ella salía a la llovizna, desapareciendo por la calle con los hombros encorvados contra el viento. Los brazos de Theo la rodearon mientras pasaban bajo una farola, sus sombras se estiraban a lo largo de una pared de ladrillos. Una figura pequeña, otra más grande, y una bolsa de plástico parpadeante que atrapó la luz como un halo. No la llamó, no la siguió, pero algo muy dentro de él se movió y supo. Nunca olvidaría la imagen de una mujer que usó una bolsa de plástico, sus manos desnudas, y la magia silenciosa de su voz para evitar que la única luz en su mundo se apagara. La biblioteca se erguía tranquilamente en la esquina de una calle adormecida, en el extrarradio de la ciudad, anidada entre una lavandería y una antigua panadería. Ladrillos descoloridos, ventanas agrietadas,
y un cartel pintado a mano le daban el encanto de algo olvidado, pero aún vivo. Ellen estaba al otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos de su abrigo, asimilándolo todo. Le había pedido a su asistente que investigara a Marin no para invadir su privacidad, sino simplemente para averiguar dónde trabajaba. Ni direcciones ni detalles personales, solo un nombre conectado a un trabajo. No había esperado que la respuesta fuera una pequeña biblioteca comunitaria con fondos insuficientes y un programa de lectura infantil apenas sostenida por voluntarios. Cruzó la calle sin un plan, entró en silencio y fue recibido por el suave susurro de las páginas y el tenue aroma a cera de crayones y papel viejo. Era un lugar cálido de una manera gastada, como una manta de la infancia que había visto días mejores pero que aún así te consolaba. En el rincón más alejado, más allá de las filas de libros donados y estanterías ligeramente inclinadas, Marin estaba sentada en una mesa de tamaño infantil, rodeada por un pequeño grupo de niños. Estaba encorvada sobre su bloc de dibujo, con el cabello rubio recogido de forma suelta y un lápiz de color rojo en la mano. Sus mangas estaban enrolladas hasta los codos y manchas de color decoraban la parte posterior de su muñeca. Ellen no se movió. Se quedó detrás de una estantería fuera de la vista, observándola sin entender por qué. Ella estaba dibujando. Sobre la mesa había páginas llenas de suaves y caprichosos bocetos. Escenas de una mujer caminando bajo la lluvia con un niño pequeño bajo un paraguas de estrellas. Un niño riendo con títeres de sombras en el techo. Una pequeña casa torcida con luz derramándose por las ventanas hacia una noche llena de maravilla. Eran simples, eran hermosos, eran su vida. Y de alguna manera más que eso. Cuando Marin se echó hacia atrás para estirarse, finalmente lo notó. Sus ojos se abrieron brevemente, la sorpresa parpadeó en su rostro, pero no parecía incómoda. «Ellen», dijo dejando su lápiz. «Espero que esto no sea inapropiado», respondió él acercándose. Tenía curiosidad sobre... ¿qué...? Señaló los dibujos. ¿Siempre dibujas tu propia vida? Ella miró las páginas, luego de vuelta a él con una sonrisa suave y cansada. Algunas cosas sí, y otras son lo que desearía que mi vida hubiera sido. Dibujo los momentos que nunca tuve tiempo de hacer realidad. Había algo en la forma en que lo dijo. No amargura ni autocompasión, solo honestidad. Él se acercó recogiendo un boceto del niño y el títere de sombras. «Podrías publicar esto», dijo. «Son buenos, más que buenos». Marin rió suavemente, luego se encogió de hombros. «Lo intenté una vez hace años», esperó, «cuando aún pensaba que los sueños eran algo en lo que crecías, no algo de lo que te deshacías». Las palabras cayeron en el pecho de Ellen como una piedra. Él también había sido un niño que creía en los sueños, que construía empresas a partir de ideas garabateadas en cuadernos, que se quedaba despierto toda la noche codificando porque creía que algo nuevo podía cambiar el mundo. Pero en algún momento, la ambición había devorado la maravilla y los horarios habían reemplazado a las historias. Ella lo vio en su silencio y sonrió de nuevo suavemente. «Está bien», dijo. «La vida avanza. Te adaptas». Una niña pequeña con trenzas enredadas llegó saltando por la habitación y abrazó la pierna de Marin. «Señorita Marin, terminé mi libro. Leí todas las páginas». «Eso es increíble», dijo Marin agachándose al nivel de la niña. «Te estás convirtiendo en una verdadera ratona de biblioteca». La niña sonrió radiante. «Tus dibujos hacen que mis días malos sean mejores». El rostro de Marin se suavizó, su mano apartando un rizo de los ojos de la niña. Ellen lo observaba todo en silencio, aún sosteniendo el boceto en su mano. No dijo lo que estaba pensando, que había encontrado más significado en los últimos 5 minutos allí que en 100 reuniones de accionistas. Que había olvidado lo poderoso que podía ser la alegría tranquila. Que su arte y su presencia no solo eran reconfortantes, sino necesarias. En cambio dejó el boceto, la miró a los ojos y asintió una vez. No sabía qué vendría después, pero en ese momento por primera vez en mucho tiempo quería saberlo.
El viento estaba en calma, pero el cielo sobre la ciudad pulsaba con esa pesadez que siempre precede a la lluvia. El sol comenzaba su lento descenso detrás de las torres de cristal y acero, proyectando largas sombras doradas sobre los senderos de piedra del parque cerca de la sede de Hélène. Él estaba sentado desplomado en un banco desgastado, bajo un roble con el abrigo desabrochado, la corbata aflojada y las manos entrelazadas entre las rodillas. Tenía la cabeza gacha como si la propia gravedad finalmente lo hubiera reclamado. Por una vez no le importaba su aspecto quién pasara o qué titulares pudieran seguir. Acababa de salir de una agotadora reunión de 5 horas que terminó con el colapso de un acuerdo multimillonario. Meses de negociaciones se desvanecieron en una sola frase. Peor que la pérdida fue el vacío que siguió. Ni frustración, ni siquiera ira, solo silencio. Cerró los ojos intentando respirar, pero incluso eso le parecía un esfuerzo. Un suave crujido de grava rompió el silencio. Él lo ignoró. Luego, una voz familiar baja y amable. «Pareces alguien que se ha saltado el almuerzo». Abrió los ojos y giró la cabeza. Marin estaba a pocos metros. Una bolsa de tela con comestibles en una mano, su abrigo abotonado hasta arriba, mechones de cabello rubio, rozándole las mejillas con el viento. No sonreía, no exactamente. Pero había calidez en su expresión y algo más, reconocimiento. No del CEO, no del multimillonario, sino del ser humano sentado en el banco. «Soy madre», añadió sentándose con suavidad a su lado. «Eso lo detectamos como el humo». Él parpadeó sorprendido. Luego, para su propio asombro, rió. Solo un sonido corto y silencioso, pero real. Marin metió la mano en su bolso y sacó una barrita de granola. Estaba casi partida por la mitad, todavía envuelta en papel de aluminio, como si hubiera estado en el fondo de su bolso durante días. Se la ofreció sin ceremonias. «Snack de emergencia», dijo. «Lo mejor que tengo». Él la tomó, sus dedos rozándose por un momento. «Gracias». «De nada». Desenvolvieron sus mitades en silencio y comieron uno al lado del otro. No había presión para hablar, ni conversación educada, ni preguntas indiscretas. El banco crujió ligeramente bajo su peso. Una bandada de pájaros voló bajo sobre las copas de los árboles. El sol se deslizó aún más detrás del horizonte, sus últimos rayos bailando en las ventanas de edificios distantes. Hélène la miró de reojo. Ella miraba al frente tranquila, su postura relajada, como si esto, sentarse junto a un hombre cansado con demasiado en la mente, fuera algo natural para ella. Su presencia era tranquila pero reconfortante, como entrar en una habitación cálida después del frío. Él quiso decir algo sobre el trato fallido, sobre la decepción de la Junta, sobre cómo, a pesar de todo el éxito, a veces todavía se sentía como ese chico inseguro de la nada, tratando de no desmoronarse frente al mundo, pero no dijo nada, y aún así sintió que ella entendía. Se sentaron así un rato, la ciudad oscureciéndose a su alrededor. Luego, al ponerse de pie, sacudiéndose las migas del abrigo, Marin se volvió hacia él y dijo suavemente: «Se te permite desmoronarte. Sabes, incluso las máquinas necesitan mantenimiento». Él la miró con la garganta apretada. Ella sonrió, no con lástima, solo de verdad. «Nos vemos», añadió, ajustando la bolsa de la compra en su hombro. Él asintió sin voz por un momento. Ella se alejó, sus pasos ligeros pero seguros, desapareciendo por el sendero cubierto de hojas de otoño. Hélène se quedó allí un poco más, observando el lugar donde ella había estado. No sintió una claridad repentina ni una realización dramática, solo más ligero, como si alguien lo hubiera visto a él, no su currículum, no su título, sino a él, y hubiera elegido sentarse a su lado de todos modos. Miró el envoltorio vacío en su mano y sonrió. A veces los actos de cuidado más pequeños son los que permanecen contigo más tiempo. El aire dentro de la panadería estaba denso, con el aroma a canela tibia, azúcar derretido y pan recién horneado. Se acercaba la hora de cierre y la tienda había quedado en silencio, con solo unos pocos clientes rezagados y el suave zumbido de los hornos enfriándose.
Detrás del mostrador, Marin se movía lentamente, limpiando superficies, empaquetando pasteles sobrantes. Sus movimientos eran precisos pero lentos. Venía directamente de un largo turno en la biblioteca. Sin cena, sin descanso, solo el tiempo suficiente para cambiarse la camisa en la trastienda y atarse el cabello en una coleta suelta. Sus manos temblaban ligeramente mientras contaba el cambio de la caja registradora, su piel pálida bajo la luz fluorescente. Ellen entró con la intención de coger algo rápido. Acababa de terminar una reunión tardía y recordaba que la panadería permanecía abierta después de las 7. La vio antes de que ella lo viera a él. Sus hombros estaban caídos, sus ojos hundidos por el agotamiento. Sin embargo, aún así, logró agradecer a cada cliente con una sonrisa cansada pero genuina. Se giró para coger una bandeja detrás del mostrador. Entonces, de repente, sin previo aviso, sus rodillas cedieron. Su cuerpo se desplomó detrás de la caja registradora con un suave golpe. «¡Ellen, ayuda!», gritó alguien. Él ya estaba en movimiento. Para cuando un miembro del personal intentó coger el teléfono para llamar a una ambulancia, Ellen ya tenía a Marin en sus brazos. Ella ardía de fiebre y era aterradoramente ligera. «No llamen a una ambulancia», dijo con firmeza pero con calma. «La llevo a mi edificio de oficinas. Hay personal médico allí». La sacó protegiéndola del aire frío de la noche, susurrándole palabras de tranquilidad, aunque ella no pudiera oírlas. Dentro de la elegante y tenuemente iluminada suite de bienestar en el último piso del edificio de Ellen Marin, yacía inconsciente en un sofá de cuero. Una enfermera de guardia había instalado rápidamente un suero salino y comprobado sus constantes vitales. Estaba deshidratada con exceso de calor y agotada más allá de sus límites. Ellen se sentó cerca en silencio con la culpa apretándole el pecho. Un suave golpe interrumpió el silencio. La puerta se abrió y una pequeña figura irrumpió. Theo, que sostenía la bolsa de su madre con ambos brazos. Alguien, probablemente el encargado de la panadería, lo había traído. Ellen se levantó para recibirlo, pero el niño no se detuvo. Fue directamente hacia Marin, subiéndose al sofá junto a ella. Sus ojos se abrieron, pero no había lágrimas, solo concentración. Theo dejó la bolsa, la abrió y sacó un pequeño termo. Vertió el contenido en un vaso de papel y lo colocó sobre la mesa. Agua con miel tibia. Luego cogió una pequeña toalla y se dirigió al lavabo cercano. La humedeció con cuidado, la escurrió y regresó para colocarla suavemente sobre la frente de su madre. Finalmente le subió la manta hasta los hombros, alisándola con ambas manos. Luego se acercó su pequeña cara a pocos centímetros de la de ella y susurró: «Cuando mamá duerme la protejo porque ella siempre me protege a mí». Ellen se apartó. Era demasiado. No la visión del niño, no había nada de lástima en Theo, sino el peso de lo que significaba. El amor tranquilo y paciente en sus movimientos, la forma en que la cuidaba con la seriedad de alguien que le doblaba la edad. No era un niño jugando a ser enfermero. Era un niño que había aprendido demasiado pronto lo que significaba dar un paso al frente cuando el mundo retrocedía. La garganta de Ellen se apretó. «No necesitan ser salvados», pensó. «Solo necesitan a alguien que no se aleje». Cuando Marin se movió un tiempo después, parpadeó hacia el techo desconocido. Luego giró ligeramente la cabeza para ver a Ellen sentado frente a ella, aún con su traje aún esperando. Theo se había acurrucado a su lado dormido ahora con una pequeña mano sobre la suya. Marin intentó sentarse haciendo una mueca de dolor. Ellen se acercó rápidamente pero con suavidad. «No te esfuerces», dijo. «Solo necesitas descansar. Nada más». Su voz era ronca. «Lo siento, no quise...» «No tienes que disculparte», dijo él interrumpiéndola, su tono suave pero firme. Se detuvo buscando en su rostro las palabras adecuadas. «No estás sola, Marin», dijo. «Nunca lo estuviste. Solo necesitabas que alguien se diera cuenta». Ella lo miró. Lo miró de verdad, no sorprendida, no abrumada, solo tranquila, agradecida vista. Y en ese silencio Ellen supo con una certeza que se asentó profundamente en su pecho,
que no se iría a ninguna parte. La oferta llegó en silencio sin ceremonias. Una mañana después de dejar a Theo en preescolar, Marin llegó a casa y encontró una carpeta delgada esperando en su umbral. Sin logotipo, sin sobre solo su nombre escrito con tinta azul suave. Dentro había una propuesta a un puesto de consultora creativa, a tiempo parcial, en una aplicación de cuentacuentos infantiles desarrollada por una de las empresas de Ellen. La nota sujeta en la parte superior decía: «Sin ataduras, solo una idea. Ya estás haciendo el trabajo. Esto solo lo hace oficial». La releyó 5 veces, luego otra vez más despacio. No era un regalo, no era un rescate. Era una oportunidad real, estructurada y clara. Los detalles del proyecto eran reflexivos y bien planificados, horas semanales. Horario flexible, un equipo de editores e ilustradores y una dirección creativa clara. Era profesional y, sin embargo, personal. Después de 2 días de consideración y oración tranquila sobre una taza de té, Marin aceptó. Su primer día comenzó con una tarjeta de acceso y un recorrido por el ala de diseño, pasillos silenciosos vibrantes, paneles de conceptos, el zumbido de mentes trabajando. Su escritorio era pequeño pero perfecto, ubicado junto a una amplia ventana con vistas al patio. Un bloc de dibujo y un juego de bolígrafos de artista habían sido colocados allí, en un paquete ordenado como si alguien hubiera pensado cuidadosamente lo que necesitaría antes de que ella llegara. La placa con el nombre simplemente decía Marin Caldwell, Desarrollo Creativo. La tocó con las yemas de los dedos, casi incrédula. El trabajo le resultaba natural. Revisó argumentos, creó bocetos de personajes, elaboró muestras visuales para la interfaz de usuario, tareas que solo había soñado hacer algún día en una vida lejana. De vez en cuando Ellen aparecía no como un ejecutivo imponente, sino como una mente curiosa. A veces traía comentarios sobre el diseño. Otras veces, simplemente dejaba una taza humeante de té de jengibre en su escritorio con un discreto «Oí que no dormiste mucho». Las madres se olvidan de sí mismas con demasiada frecuencia. Nunca se demoraba, solo sonreía y luego desaparecía por el pasillo. Aún así, esos momentos se quedaron con ella más tiempo de lo que esperaba. Se sorprendió mirando hacia la puerta más de una vez. Una tarde estaba dibujando una escena de bosque, hojas suaves, luciérnagas brillantes, una mamá búho acunando a su bebé en un nido. Cuando sintió a alguien detrás de ella, giró la cabeza y casi saltó. Ellen estaba allí, cerca. Demasiado cerca en realidad, pero aún discreto. Estaba observando el dibujo. «Oh», murmuró ella sobresaltada. «No te oí. No quería interrumpir». Sus ojos se encontraron por un segundo más de lo normal. Ninguno de los dos se movió. Luego, casi al mismo tiempo, se dieron la vuelta ambos, de repente preocupados con cualquier otra cosa: papeles, ventanas, la hora. Marin sonrió para sí misma. También lo hizo Ellen. Fuera lo que fuese, permaneció tácito, pero estaba allí. Pasaron los días. Marin trabajó constantemente, convirtiéndose en parte del ritmo creativo del equipo. Sus ideas fueron bien recibidas. Sus bocetos fueron pasados a desarrolladores y animadores. La aplicación comenzó a tomar forma, y con ella algo dentro de ella también. Se sintió vista no como una mujer que sobrevivía, sino como una mujer que contribuía. Ellen se convirtió en una presencia tranquila en ese mundo no frecuente pero deliberada. Cuando aparecía nunca era grandioso, nunca para supervisar o gestionar. Era como si simplemente quisiera ser testigo para asegurarse de que ella supiera que pertenecía. Hubo momentos, miradas, chistes compartidos sobre la elección de fuentes. Una vez él se estiró más allá de ella para enchufar su cargador y sus manos se tocaron brevemente lo justo. Esos momentos quedaron suspendidos en el aire mucho después de terminar. Pero nada fue apresurado. Nada fue nombrado. Una tarde, mientras empacaba sus cosas, Marin se detuvo en la ventana junto a su escritorio. Afuera las luces del patio se encendieron y las sombras de las hojas bailaron sobre el pavimento. Miró su credencial, su carpeta de bocetos, su placa con su nombre. Tenía un lugar aquí, y no porque alguien sintiera lástima por ella, sino porque alguien creyó que era lo suficientemente buena para estar allí.
Eso lo cambió todo. El nuevo apartamento era pequeño, solo 2 habitaciones, un baño, una tabla de suelo que crujía en el pasillo, pero para Marin y Theo se sentía como un sueño. La luz del sol se filtraba por las ventanas calentando la gastada madera y las suaves paredes beige. El aire tenía un tenue aroma a limpiador de limón y pintura fresca. En el pequeño balcón, Marin había colocado una planta de vela de liquidación y la cocina aún olía ligeramente a tortitas de esa mañana. Theo estaba en su nueva habitación con los ojos muy abiertos, mientras miraba el escritorio donde había una mochila verde pulcramente cerrada con cremallera. «¿Es mía?», preguntó apenas en un susurro. «Toda tuya». Marin sonrió arrodillándose a su lado. «Y viene con zapatos a juego». Él miró sus zapatillas nuevas blancas con rayos azules. Movió los dedos de los pies. «Siento que puedo correr muy rápido». «Las vas a necesitar», dijo ella. «El kinder es un asunto serio». Theo rió, luego la abrazó fuerte. «Me gusta nuestro nuevo hogar, mami. Huele a tortitas y a tus abrazos». Más tarde esa semana, Marin pegó los dibujos de Theo en la pared. Figuras de palocielos de arcoíris, un dinosaurio sorprendentemente bueno con botas. Ella se echó hacia atrás admirándolos como obras de arte preciadas. Esa tarde Ellen pasó por allí. Le había enviado un mensaje de texto antes preguntando si tenía un minuto para revisar algunos comentarios sobre la aplicación infantil. Cuando ella dijo que sí, él llegó con papeles y una pequeña bolsa. «Para Theo», dijo él mientras ella abría la puerta. Dentro había crayones, marcadores y una pila de papel de dibujo nuevo. Marin levantó una ceja. «Sabes que estás sentando un precedente peligroso, ¿verdad? Algún día tendrá que diseñar el logotipo de nuestra empresa gratis». Ellen respondió con una pequeña sonrisa. Theo asomó desde su habitación, luego corrió hacia adelante. «¿Qué es eso?» «Suministros», dijo Ellen, «para nuestro mejor artista». Theo tomó la bolsa con ambas manos, pero no la abrió. En cambio, miró a Ellen. «Espera», dijo, luego se lanzó de nuevo a su habitación. Regresó con un dibujo doblado, arrugado y suave por los bordes. Se lo entregó a Ellen con suavidad. «Somos nosotros de cuando nos conocimos, cuando compartiste tus patatas fritas». Ellen lo desdobló. 3 figuras de palo estaban sentadas en una mesa redonda bajo una luz amarilla brillante. Una figura pequeña sonreía ampliamente. Otra tenía el pelo largo y una taza de café, y la tercera tenía un plato de patatas fritas tan grande que casi llenaba la página. Encima de la cabeza del hombre, una burbuja de diálogo decía: «Saben mejor cuando se comparten de todos modos». Ellen sintió algo tirarle del pecho. Antes de que pudiera hablar, Theo lo miró y dijo: «Gracias por creer en mi mamá. Sé que es una superheroína, pero a veces las superheroínas también necesitan ayuda». La habitación quedó en silencio. Marin, que acababa de entrar, se detuvo al oírlo. Sus ojos brillaron. Ellen se arrodilló junto a Theo, apoyando una mano en su hombro. «¿Sabes?», dijo, «creo que ella podría ser la superheroína más fuerte que he conocido». Theo sonrió orgulloso. Más tarde, después de que Theo fuera a dibujar con sus nuevos marcadores, Marin permaneció en la sala pensativa. Ellen se quedó cerca de la puerta todavía sosteniendo el dibujo. Se sentía más pesado de lo que parecía, como algo sagrado. Marin miró hacia la pared donde Theo había pegado otro dibujo de ese mismo momento en la cafetería. «No tenías que traerle nada», dijo suavemente. «Quería hacerlo», respondió Ellen. Ella asintió con los ojos suaves. «Lo saca de ti, ese corazón». Sus ojos se encontraron. Sin palabras, solo algo compartido en el silencio. Afuera el cielo se tornó dorado. Adentro, entre la luz del sol que se desvanecía y las cajas de crayones esparcidas, algo tácito se asentó en la quietud. Amabilidad, conexión y quizás lentamente el comienzo de algo más. El aire tenía esa sensación inconfundible de finales de otoño. Fresco, nítido, con un tenue aroma a hojas caídas y una luz dorada que suavizaba los bordes del día. El cambio ya no se sentía como una amenaza, se sentía como una promesa.
La feria tecnológica infantil vibraba con energía. Los puestos se extendían por todo el recinto rebosantes de color y risas. Cerca del escenario principal, una pancarta ondeaba suavemente: «Pequeños mundos, historias que crecen contigo». Marin estaba justo detrás del escenario, viendo a Theo subir los escalones con su suéter azul, sus zapatillas chirriando suavemente. En una mano llevaba un manojo de marcadores de colores. En la pantalla gigante detrás de él su dibujo cobró vida en tiempo real. Comenzó con una casa simple, acogedora. «Esa es la casa de mi mamá», dijo al micrófono. «Ella inventa historias y tortitas con forma de estrellas». El público rió entre dientes. Luego apareció una figura con cabello amarillo salvaje. «Esa también es mi mamá», dijo orgulloso. Luego dibujó a un hombre con un abrigo largo sosteniendo un plato. Una burbuja de diálogo flotó sobre la figura: «Saben mejor cuando se comparten». Más risas. Marin sintió un nudo en la garganta. «Y ese es Ellen», explicó Theo. «Él compartió sus patatas fritas. Luego ayudó a mi mamá a hacer una aplicación de historias. Es mi amigo que usa zapatos serios». Incluso Ellen, de pie junto a Marin, esbozó una sonrisa. Finalmente, Theo dibujó un plato gigante de patatas fritas. «Mi parte favorita», dijo, «porque ahí fue donde todo empezó». Después del evento, los tres volvieron al ritmo tranquilo de la ciudad. El sol estaba más bajo, la brisa más fuerte. Marin se ajustó más la bufanda. Theo saltaba a su lado tomándole la mano. Él encaminaba a su otro lado, una mano en el bolsillo de su abrigo, la otra llevando una bolsa de dulces sobrantes de la exposición. No hablaron mucho, pero el silencio nunca se había sentido tan cómodo. Al llegar a la esquina, Theo levantó la vista. «¿Podemos volver a la cafetería?» Marin miró a Ellen. Él levantó una ceja. «¿Tú decides?» Ella asintió. La cafetería estaba más tranquila de lo que recordaba. Los mismos olores cálidos, las mismas mesas pequeñas, la misma tabla de suelo que crujía cerca del mostrador. Marin sintió cómo la memoria la invadía. El momento incómodo. La pregunta que lo cambió todo. Ellen pidió patatas fritas antes de que nadie se sentara. Cuando llegó el plato estaba lleno hasta el borde. Marin parpadeó. «Ambicioso», dijo. «Aprendí del mejor», respondió él. Theo extendió la mano, luego se detuvo, su tono de repente serio. «Tenemos que compartir de nuevo. Así es como todo empezó». Marin soltó una suave risa. «Tienes razón». Ellen la miró, no expectante, solo presente. Ella tomó el plato, lo deslizó por la mesa y dijo suavemente: «Siguen sabiendo mejor cuando se comparten, ¿no?» Ellen sonrió. No con encanto, no para aparentar, solo con honestidad. Él asintió. Y eso fue suficiente. Sin grandes discursos, sin etiquetas, solo la tranquila decisión de permanecer en la vida del otro. Fuera de la ventana, el cielo brillaba ámbar, el lago capturando la luz que se desvanecía. Desde la calle, a través del cristal de la cafetería, alguien podría haberlos visto. Una mujer con cabello dorado, un niño con ojos brillantes y un hombre finalmente en paz. Se sentaron cerca. Rieron. Se pasaron las patatas fritas. Todavía calientes, todavía compartidas, ya no de él. Ya no de ella, solo de ellos. Y eso fue todo. Si esta historia tocó tu corazón, te recordó el poder silencioso de la amabilidad y te hizo creer de nuevo en las segundas oportunidades, no olvides apoyarnos. Suscríbete a Historias que tocan el alma y presiona el botón de me gusta para ayudarnos a seguir trayéndote relatos conmovedores que curan, inspiran y permanecen contigo mucho después de que terminen. Cada vez que compartes, cada me gusta y cada nuevo suscriptor ayuda a que este pequeño rincón de compasión crezca. Gracias por vernos y recuerda, a veces todo lo que se necesita es un plato de patatas fritas para cambiar una vida. Nos vemos en la próxima historia.